¿Qué tal amigos del canal Chess? Es de la partida Armagedón entre el gran maestro Daniel Dubov contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. Un match bastante parejo entre estos dos y se definió en una sola partida, ¿no? Tras haber empatado el primer set, lo ganó Magnus Carlsen, el segundo lo gana Daniel Dubov, después se van a partidas blitz en desempate y cada uno gana una partida parejísimo, ¿no? Bastante peleado el match y ahora Magnus Carlsen, debido a su mejor posición tras terminar la fase clasificatoria, tiene el derecho a escoger las piezas que él decida. Él decide escoger las blancas, Daniel Dubov de negras, 5 minutos para Magnus, 4 para Dubov, aunque Magnus Carlsen está ya obligado a ganar. Si empata o pierde, Dubov pasa a la semifinal. Son partidas sin incremento, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí Magnus abre con E4, C5 de Dubov, caballo F3 y caballo C6. Ya tenemos por ahí la siciliana. Y aquí Magnus decide hacer alfil B5, la variante Rosolimo, G6 y enroque corto aquí de Magnus. Alfil G7 y ya come en C6. B por C6 y ahora torre 1 aquí de Magnus. Caballo H6. Vemos que Dubov desarrolla su caballo por H6 y no por F6, ya que si lo saca por F6 quizás le ganen algunos tiempos con E5, caballo D5 y tras C4 el caballo tendría que retirarse a C7, ¿no? Y ahora es que este caballo está perdiendo bastantes tiempos, ¿no? Aquí el blanco gana algunos tiempos y el caballo no encuentra una casilla estable. Así que caballo H6 de Dubov y E5 de Magnus. Tras caballo F5 de Dubov, de acuerdo a mi base de datos, ya no hay partidas, por lo que ya es una novedad teórica. D3 enroque corto y caballo B2. D6 aquí de Dubov, luchando por ese peón ahí en E5, ¿no? Que es un poco molesto, la ventaja de espacio del blanco. B3 de Magnus y caballo D4. Comen D4 aquí Magnus, C por D4 y ahora sí le amenazan comer en E5, así que E por D6, abre la columna de la torre. E por D, vemos que decide no comer de dama, porque si hubiera comido de dama, igual y te meten un caballo E4, caballo C4 y te ganan un tiempo ahí atacando la dama. Así que dama F3 aquí de Magnus, toca ese peón en C6 y torre 8 de Dubov, que ya es un ligero error por ahí. Un poco mejor era algo como alfil E6 y simplemente sacrificar ese peón en C6 y es que la ventaja de desarrollo del negro va a ser brutal, ¿no? No puedes comer en C6, quedarías muy mal. Torre 8 de dúo, que es un ligero error, como les digo ahí. Magnus aprovecha para comer en E8, dama por E8. Vemos que ya desvía la dama de la defensa del peón en D6. Es verdad que te están amenazando mate en una, mate del pasillo, pero aquí simplemente con alfil A3 defiendes el mate en E1 y además tocas el peón en D6, ¿no? Alfil E6 y caballo E4 de Magnus, que no se anima a comer en D6. La verdad que este caballo E4 ya es una ligera imprecisión y tenía que haber comido en D6 Magnus. Seguramente le molestaba un poco que tras alfil D5 y dama G3, este dama E2 y el blanco, perdón, el negro quizás por ahí tiene un poco de actividad y igual y no le convenció, ¿no? Pero es que aquí tras el dama E2 existe alfil F4 y si el negro intenta la máxima actividad con torre 8, seguiría F3 y ahora con dama F2 vemos que poco a poco el blanco va a lograr echar todas las piezas del negro con dama F2 y es que va a ser un peón limpio de más para el blanco. Bien, pues caballo 4 de Magnus, que también tiene sus ideas, quiere meter un caballo F6 que obligaría a Dubov a entregar su alfil de casillas negras. Y si ese alfil de casillas negras desaparece, pues el enroque va a estar muy debilitado, ¿no? Todas las casillas negras alrededor del enroque. Aquí D5 de dúo, increíblemente permite caballo F6 y Magnus pues la hace, obviamente, ¿no? Le mete un doblete, así que hay que entregar ya el alfil. Y una vez que ya desaparece el alfil, pues todos los agujeros alrededor del rey de dúo parece ya un queso suizo, ¿no? La posición ahí de dúo, come en F6 y dama por dama de 8 intentando cambiar damas. Obviamente Magnus no va a cambiar porque tiene unas debilidades ahí brutales en
las casillas negras Dubov, F6 intentando cerrar la diagonal, pero ya se viene alfil B2, ¿no? Y es peligrosísimo ya. Torre 1 le toca el alfil y rey F7 defiende su alfil en E6 y además le brinda mayor protección al peón en F6. Alfil B2 y A6 de Dubov. Aquí hace dama H4 Magnus, que quizás un poquitín mejor hubiera sido un torre 3 para torre F3 y ya tendría bastante presión sobre el peón en F6. Sería imposible ya defender ese peón y no puedes avanzarlo a F5 porque te entran en G7 y quedarías completamente perdido. Bueno, pues dama H4 de Magnus, que también está bien, le toca el peón en H7, H5 de Dubov para que no perder el peón, ¿no? Dama F4 quiere entrar en H6 y G5. Dama F3, que es un ligero error por ahí de Magnus, que pierde un poco de la ventaja que ya tenía. Un poco mejor era algo como dama D4, mantenerse aquí en la diagonal y tras dama E7 defendiendo su peón en F6 y además preparando C5 para jugar un D4 y cerrar el alfil de la gran diagonal. Pues bien esta idea, ¿no? H4 y en caso de C5 seguiría dama E3, metiendo presión aquí, metiendo presión en G5. Por ejemplo, si ahora hiciera algo como torre 8, comerías en G5 y tras F por E5 metes un dama E5, ya empiezas a entrar por aquí en G7 y es peligrosísima ya la posición, ¿no? Aquí del negro. Y tras H4 en caso de que quizás el negro intentara cerrar con G4 seguiría dama E3 para entrar en H6 y tras torre H8 existiría esta bellísima jugada B4 y es que ya quedas en Suxuan debido a la clavada sobre el alfil en E6. La dama no se puede quitar de la columna E o de la defensa sobre el alfil en E6. El rey no se puede mover porque si no perderías el alfil. Y esta torre se tiene que mantener todo el tiempo en la columna H para evitar las entradas con dama H6. Y es que es como un Suxuan eterno. Aquí prácticamente no puedes mover ninguna pieza y no tienes ninguna jugada útil de negras increíblemente aquí. Así que dama F3 de Magnus, que es un ligero error que ahí, como les digo. Alfil G4 toca a esa dama. Y dama E3, dama D6 de Dubov, H3 se da un aire para evitar los mates del pasillo y alfil D7 a prepara el torre 8, así que dama F3 le toca aquí el peón y quizás ya este dama F3 sea otro error que ya pierde bastante ventaja de la que tenía Magnus. Un poco mejor era algo como dama B6, mantener la torre ocupada y atada a la defensa del peón en A6, evitar que rápidamente Dubov la traiga al juego. G4, perdón, tras dama F3, G4 de dúo y H por G4, H por G4 y ahora si dama E3 te pega en torre 8, así que prácticamente no te queda más que cambiar damas y tras el cambio vemos que es un final bastante tablífero, es verdad que Magnus tiene un peón de más y la verdad que va a meter presión aquí en este final, pero ya le da bastantes posibilidades a dúo. Torre 8 intenta cambiar torres. Obviamente Magnus no las va a cambiar porque si no, ahora sí que serían unas tablas súper sencillas para Dubov. C5 de Dubov, vemos que no puede entrar en E2 porque te hacen rey F1 y no puedes ir a D2 porque alfil C3 te atrapa la torre en D2. Así que por eso es que hace C5 aquí Dubov y no torre 2. Rey F2 ya evita esos torre 2 en caso de que algún momento pudiera ser una amenaza. C4 y torre de 1. Alfil F5 ya le mete presión sobre D3 y torre de 2 de Magnus. Torre C8 amenaza C3, así que alfil D4 ya se quita, C por D y torre C1 ya se empieza a infiltrar por ahí Dubov a través de la columna C. B4 de Magnus, torre B1 le toca el peón, alfil C3 ya lo defiende y D4 para cambiar el peón de D por el peón de B. Alfil por, torre por, rey E3 defiende su alfil, torre A4 toca ese peón en A2 y alfil C5 ya anticipa un alfil E6 y con A3 va a tener su peón bastante bien defendido. Rey E6 de Dubov y A3 como les digo, ¿no? Aquí rey D5 de Dubov que ya comete un ligero error por ahí, ya tenía que haber pensado en hacer algo como torre A5 para rescatar su torre, que no le quede algo atrapada ahí con peligros de quedar sin casillas, porque tras rey D5 alfil B4 y la torre empieza a quedar algo atrapada, ¿no? Ya hay algunos problemas por ahí. A5
y alfil E7, así que le toca el peón en F6 y no le da tiempo de rescatar la torre con torre de 4. Rey E6 defiende el peón en F6 y además toca el alfil. El alfil se retira F8 manteniendo la defensa sobre el peón en A3 y rey D5. Torre C2 de Magnus, vemos que torre de 4 no sería posible porque te meten torre C5 jaque y pierdes la torre. Por ejemplo, si intentas torre de 4, pues sería el jaque, ¿no? Y tras rey E6 simplemente pierdes la torre. Así que tras torre C2 hace rey E6 Dubov y torre C6 jaque. Rey F7 le toca el alfil. El alfil simplemente se retira a C5, sigue manteniendo la torre prácticamente atrapada. Y alfil E6. Torre D6 de Magnus y alfil F5 de Dubov, que es un error ya un poco más grave. Tras torre D6 lo mejor que había era jugar algo como F5 y si intentas, por ejemplo, venirte a B3 para entregar la torre por este alfil y cazar la torre de negra, pues seguiría F4, ¿no? Y esta es la forma en que el negro va a intentar rescatar su torre. Una vez que se cambien los peones, la casilla F4 va a estar habilitada para la torre y por ahí va a poder salir. Como vamos a ver más adelante, tras alfil F5, esta idea de traer el rey a B3 es bastante fuerte y ya ganadora. Torre A6 de Magnus y alfil E6. Y aquí comete el error de 4 Magnus, que es verdad que ya le quedaba un minuto y difícil no criticar por no hacer el rey de 2. Aquí lo mejor era rey de 2 para venirse hasta B3 como les había dicho. Y si intentas algo como alfil D7 seguiría rey C3, alfil E8 y rey B3, ¿no? Esta es la idea. Ahora lo que quieres hacer aquí de blancas es eliminar el defensor de la torre y vemos que la torre no tiene ninguna casilla donde ir, está prácticamente atrapada en la cuarta. En la cuarta no hay casilla disponible en la que se pueda sacar esa torre, ¿no? Por ejemplo, si rey G7 sería torre A8 amenazando ya comer en E8 y si alfil B5 simplemente vuelves a tocar la torre. El alfil se retiraría a C6 y ahora D4. Y ahora sí podemos ver cómo queda completamente atrapada la torre en A4, ¿no? Por ejemplo, si rey F7 seguiría D5 y no te puedes ir a B5 porque simplemente te lo comes el alfil. Y en caso de alfil E8 simplemente comerías. Tras rey por A4 perderías una pieza. Y si tras D5 haces alfil D7 simplemente te clavan el alfil se podría venir a E8. Y tras torre por D7 si rey por simplemente rey por perderías pieza otra vez. Y si torre por D7 quitas la torre pues yo también quito mi torre, ¿no? Y quedarías con pieza de más. Así que D4 aquí de Magnus, que ya permite que la torre salga por C4. Es lo que hace Dubov. Rey 4 de Magnus para quizás en algún momento meter un D5 cuando ya el alfil en C5 no esté colgando. Torre C2 le toca el peón y torre por A5. Torre 2 jaque, primero incomoda el rey con este jaque para que se vayan a casilla un tanto menos cómoda. Rey de 3 y ahora sí se come el peón. Alfil de 6 defiende su peón en G3. F5 y ya es por ahí un error, ¿no? Aunque igual ya muy difícil, ¿no? Decir algo porque hubo, la verdad que ya le quedaban como 20 segundos aquí y F5 ya permite el D5 de Magnus. Alfil D7 y torre A7 le clava ese alfil, así que rey E8, A4 de Magnus, sigue avanzando los peones pasados y es que ya es una posición muy mala para Dubov, le queda muy poco tiempo, 12 segundos, a Magnus poco más de 50 segundos, tiene dos peones pasados Magnus, más tiempo y ya es prácticamente lapidaria esta posición para Dubov. Torre G1, rey D4 y torre 1. Y ya es que este alfil mantiene el bloqueo sobre la casilla F4, nunca vas a poder quedar a ningún peón pasado. El rey del negro está bastante mal, quizás por ahí existan algunas redes de mate, ¿no? Es ya peligrosísimo. A5, torre 4 jaque, rey C5 y F4 aquí de Dubov, quizás un truco ahí para ver si Magnus hace algún premove y igual y crea un peón pasado, ¿no? Con F3, pero obviamente Magnus está súper concentrado, se come el peón y prácticamente ya se acaba la partida, ¿no? Torre A4, le das un jaque
rey F7 y A6. Y es que con los dos peones pasados que tiene aquí Magnus, simplemente vas a traer tu rey a apoyar el avance del peón. Y se termina la partida, ¿no? Tras A6 ya se rinde aquí Dubov. Y pues un match peleadísimo, ¿no? Súper emocionante que nos tuvo al filo del asiento, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.